Bien, estamos con un bonus track de este PEN 2023 de APMKT. Vamos a hablar con Eduardo Vergueta. Es un speaker que estuvo el año pasado, el 2022, y también un fundador, ¿no?, de APMKT. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchísimas gracias por la convocatoria. Bueno, no, te recuperé porque quise reciclar esta entrevista. El año pasado no tuvimos la posibilidad de estar acá de esta forma. Y bueno, quería charlar un poco, esa charla que quizás en estos tiempos que están muy revolucionados, no sé si quedó vieja la charla, pero hay un par de conceptos que me gustaría volver a charlarlo con vos. Genial, genial. Porque Contame. el año pasado se hablaba por ahí de inteligencia artificial un poquito y no se sabía todo lo que iba a venir después, ¿no es cierto? Pero bueno, contaba un poco primero sobre esto de que el éxito empresarial empieza en casa y después, si querés, retomamos esa charla que hiciste el año pasado. Bien, bueno, ese es un concepto del libro, del último libro que escribí, que se llama El modelo de la casa, que plantea, te hace pensar a tu organización como si fuera una casa. Cualquier organización puede ser pensada utilizando la misma lógica: el kiosco de la esquina, este casino o este centro de convenciones, una concesionaria de autos, un restaurante. Puede ser pensado utilizando esa lógica. Pensá tu organización como si fuera tu casa. Y lo que hace reflexión este lema es que para lograr el éxito de la organización, primero tenés que empezar a pensar más que externamente, internamente. ¿Cómo está funcionando tu casa? Entonces, la analogía divide a una organización en 5 partes de una casa, que son los cimientos, las habitaciones, el techo, la chimenea y el garaje, y te ayuda a pensar qué pasa en tu organización en cada una de esas partes. Por ejemplo, si una casa no tiene cimientos fuertes, probablemente vas a tener, vos haces una casa y haces cimientos débiles, vas a tener fracturas, rajaduras, problemas de cañerías, y no vas a poder construir un segundo piso. Hasta se te puede venir abajo la casa. Bien. Lo mismo pasa en una organización. Vos podés generar una estrategia competitiva impresionante, un plan de venta infernal, pero si los cimientos de tu organización son débiles, vas a sufrir, la estrategia va a sufrir, te va a costar hacer crecer. Entonces la pregunta es, ¿qué forman los cimientos de una organización? Entonces, un poco esta analogía te ayuda a pensar en tu organización como si fuera una casa y qué pasa en las partes de tu casa. Si tu casa está en orden, si está bien construida, después vas a poder hacer de todo afuera. Por eso decimos que el éxito de cualquier organización empieza revisando cómo organizaste y armaste tu empresa, tu organización. Bien, eso a modo arquitectura, ¿no? De construcción. No. También convivencia. No. Lo que estamos hablando es de conceptos claves y básicos de cualquier organización. Estamos hablando de cuestiones como pensamiento estratégico, como ¿dónde está el pensamiento estratégico? En las habitaciones, en el techo, en el garaje. ¿Qué significa el garaje de tu organización? Significa innovación. Okay. ¿Está tu empresa preparada para innovar? ¿Cuánto tiempo pasan la gente que trabaja en tu organización innovando? Y no tenemos tiempo, entonces el garaje está cerrado, está clausurado, está lleno de telarañas. Nadie va al garaje, porque la gente de tu organización no sabe innovar, no tiene tiempo para innovar y no tiene recursos para innovar. Okay. Ni siquiera no saben lo que es un MVP. Entonces el garaje está vacío. Entonces nos referimos a eso, nos referimos a elementos clave de la vida, que forman parte del ciclo de vida de una organización, que cobran vida. Esos elementos son los que forman una organización. No estamos hablando de la estructura edilicia. Estamos hablando de componentes claves que hacen a la vida y al éxito de una organización, como el propósito, la visión, la cultura, el talento humano. Ese tipo de cuestiones son las que forman la casa organizacional. Bien, Edu, esto es un libro, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, contame qué te dijo ese proveedor de muebles cuando vos le viniste a hablar de cultura, de estrategia. Claro, esa fue una anécdota que yo conté en la charla, en donde es un empresario muy grande, de una de las fábricas más grandes de muebles de la Argentina, y me convoca, estábamos conversando, él tenía su oficina, toda una vidriera gigante que daba a toda la fábrica. Vos de ahí podías ver un galpón de más de 150 metros de largo. Él recorría su fábrica con una moto.
y paraba con la moto en distintos lugares y saludaba a la gente, para que vea la dimensión de la fábrica. Y nos poníamos a conversar y en un momento le pregunto cómo definiría la cultura de la organización. Y entonces él me dice, ¿de qué cultura me estás hablando? Dice, mirá, dice, acá hay 3 cosas que importan, dice. Ventas, producción y costos. Y yo lo que hacía hincapié en la charla es que ventas, producción y costo, que está perfecto, es lo que generalmente puede ver cualquier empresario. ¿Qué es esto? ¿No? Suponete que esta es una planta y esto es lo que sale a la superficie, ¿no? Las ramas, las flores, bien, lo verde. Es lo que es fácilmente ver. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede ver, el empresario puede ver fácilmente cuáles son los costos, porque tiene que pagar sueldo, impuestos, comprar materiales, insumos, pagar... Bueno, y también ve las ventas. Si las ventas suben, bajan, están estáticas, porque es el ingreso de dinero. Y cómo producimos. Entonces son las 3 cosas visibles. Ahora, lo que está debajo de la superficie, que son las raíces de la planta, que alimentan y son los que proporcionan la tracción y los nutrientes necesarios para que esa empresa crezca y produzca mejor, que no se ve. Es más difícil verlo y la cultura forma parte de eso. La cultura, entonces, la respuesta de él fue lógica. Es lo que puedo ver. ¿Qué me voy a poner a pensar de cultura? Pero además, el otro desafío es que son términos que suenan abstractos, es decir, ¿cómo bajo la cultura? ¿De qué significa la cultura? ¿De qué cultura me hablas? ¿No? ¿Cómo la pongo en el día a día? Claro. ¿De qué? Suena muy abstracto, suena raro bajarlo a tierra. ¿Cómo se lo bajaste? ¿Cómo y en realidad, tengo una analogía que es muy linda, que es decir, la cultura es como la fuerza de gravedad. Vos podés verla, ¿dónde está la fuerza de gravedad? ¿La podés ver acá? No la podemos ver. Ahora, si yo suelto esto y se cae, o suelto mis lentes y se caen, la puedo ver el efecto de la fuerza de gravedad. La cultura es la misma en una organización. ¿Dónde la ves? ¿La podés ver? No, pero puede ver el efecto. ¿Y cuál es el efecto? Es el comportamiento de la gente dentro de tu organización. Entonces, simplemente a mí me basta caminar a una organización y ver cómo se comporta la gente. ¿Qué significa cómo se comporta? Significa cómo se comunica, cómo trabajan juntos, cómo colaboran, cómo resuelven una problemática, cómo piensan en el cliente o en el consumidor, cómo generan una estrategia, y ahí vos ves la cultura. Vos ves qué tipo de colaboración, qué tipo de comunicación, qué tipo de respeto, de valores existen entre ellos. La cultura son valores que vos tenés que hacer que se vuelvan vivos en una organización. Hacer que se vuelvan vivos. Ponía el ejemplo de una empresa muy grande que ya no está más en Argentina, pero que se llamaba HCM, que ellos tenían el valor de la excelencia dentro de su cultura. Entonces decían, para nosotros la excelencia es un valor fundamental y que tenía que ver, ellos en esta empresa organizaba eventos como los de APMKT, pero muy grandes, con 4.000 personas y speakers de distintas partes del mundo. Era un evento en vivo, no podían fallar, porque no era grabado. O sea, era en vivo, fallaba algo y fallaba lo que habían venido trabajando durante un año con una organización, una logística costosísima y terrible. Entonces, la excelencia en el trabajo para ellos era un valor y tenía que formar parte de la cultura. Ahora, ¿cómo lo hacían traccionable? Ellos agarraban procesos que eran claves y tenían un lema que era el triple chequeo, check, check and recheck, y rechequeaban 3 veces algo, un proceso que era importante. Una persona lo chequeaba, se fijaba que todo estuviera en orden, que todo estuviera funcionando como tenían planificado, y al rato venía otra persona y volvía a hacer exactamente el mismo trabajo, y al rato venía otro y venía así exactamente el mismo trabajo que habían hecho las otras 2 anteriormente. Si no es una pérdida de tiempo, no, porque en cada pasada alguien veía algo distinto, alguien pensaba algo que no había pensado el otro, y era la forma que ellos tenían de asegurar que la excelencia era un valor de la cultura de ellos. Haciendo eso, ellos podían garantizar que la empresa trabajaba con excelencia. Entonces, el desafío para cada organización, ¿cuál es el valor que querés que esté en juego? ¿De qué modo vos querés que la gente de tu equipo trabaje, colabore, coopere? ¿Qué es lo que querés ver en juego? Que ayude a tu organización. En este caso, obviamente, la excelencia ayudaba a la empresa, a la organización. Pero en tu empresa, tenés una panadería. Sí. ¿Cuál es el valor que querés que esté en juego en tu panadería? Tengo una empresa de comunicación digital. ¿Qué valor querés que esté en juego? ¿Qué es el valor que va a ayudar a tu organización a comunicar la imagen que querés y a ofrecer el producto que querés ofrecer? ¿Qué valor te ayuda y cómo lo pongo en juego? Puntualidad, por ejemplo. Puntualidad, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la cultura. Ok. Nombrás 2 marcas
una que tiene que ver con el rubro farmacéutico y la otra con la cerveza. Contame un poquito de las dos. Porque acá entra en juego la estrategia, ¿no es cierto? Una vez que está la cultura, Claro, entra en juego la estrategia. hablamos de estrategia, sí. Yo puse dos ejemplos que eran uno de una empresa que se llama PillPack, que es de Amazon, que es decir, cómo entro a competir en una industria, decir, qué puedo inventar dentro de la industria farmacéutica. Está todo inventado, o sea, yo voy a abrir una farmacia, ¿y qué vas a abrir una farmacia más de las 200 que ya existen? ¿Qué vas a hacer diferente? Pero es el mismo planteo que se puede hacer el que piensa poner un restaurante, o el que piensa poner un bar, o el que piensa poner una casa de ropas, o el que piensa poner una agencia de asistencia médica, o lo que sea. ¿Qué vas a hacer diferente? Porque ya hay 200 empresas haciendo lo mismo que vas a hacer vos. ¿Cuál es tu idea reveladora, tu idea genial? Bueno, esta empresa lo que hizo fue pensar en cómo solucionar un problema a un cliente. Y esa es la gran estrategia. ¿Cómo le soluciono un problema a un cliente? No voy a tratar de reinventar la industria o solucionar... no, pensá en una problemática para un cliente puntual. Si vos podés resolver eso de manera genial, vas a generar un efecto ancla, que porque resolviste un problema de manera genial, la gente va a empezar a hablar de vos y además de comprarte eso que solucionaste de manera genial, te van a empezar a comprar lo demás. Porque si vos esto lo solucionaste de manera fantástica, y lo demás lo debe hacer bien, supongo. Entonces, ¿qué hizo la empresa esta? Se centró en aquellas personas que tenían que tomar mucha medicación por día, muchas pastillas por día. No necesariamente gente adulta, gente que con alguna enfermedad, con alguna problemática o por cualquier cosa que tenían que tomar varias pastillas al día. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, ¿cuál es el problema que tiene ese grupo de consumidores? Y es que tienen que tomar una pastilla a las 5 de la tarde, una a las 10 de la mañana, una pastilla y media a las 3 de la tarde antes de tal... Entonces ellos le ofrecieron a esa gente un servicio en donde vos me das a mí tu prescripción médica y yo como farmacia te ordeno todas las pastillas que vos tenés que tomar, te las clasifico, te las pongo en un sobrecito que dice el día y el horario en el que tenés que tomar y qué pastillas. Y te las mando a tu casa en un paquete y ya, generalmente. Entonces, ¿qué haces vos? Agarrás la pastilla del día lunes, que dice lunes 10 de la mañana, y ahí tenés todas las pastillas, no te estás buscando qué pastilla tomo separándolas. Ellos te las separan y te las ponen en un sobrecito con el día y el horario. Bien. ¿Y cuánto te cobran por eso? 0. ¿A quién le vas a comprar las pastillas la próxima vez? ¿A la farmacia de la esquina o a esta empresa? A esta empresa. A esta empresa. Claramente. Me soluciona todo. Es más, ellos le piden la prescripción médica al médico, el médico se las envía, ellos agarran, lo pasan por obra social, te organizan, te venden todas las pastillas ya organizadas en sobrecitos con la fecha y el horario y te lo mandan a tu casa. Ya está. Le solucionaron un problema a un segmento de clientes de manera fantástica. Y se anotaron un gol de media cancha porque esa persona le compra no solamente la medicación, le compra el desodorante, le compra el shampoo, le compra otros medicamentos, le compra todo. Bien. Eso un poco responde a la cultura, a la estrategia. Eso responde a la propuesta de valor y la estrategia fue un problema a un cliente. ¿Cómo le soluciono un problema a un cliente? Entonces, si vos hoy tenés una empresa, más que tratar de cubrir todo, agarrá un segmento de clientes y decir, ¿cuál es el mayor problema que tiene este cliente? O que puede ser a lo mejor algo que se lo están resolviendo todos, pero a media. Porque, digamos, este segmento de cliente de la farmacia era media. Le vendían un pastillerito con los días de la semana y vos tenías que comprarte los medicamentos. Estaba resuelto a media. Ellos se lo resolvieron de manera fantástica. Entonces, pensá en tu empresa. No pienses en todos tus clientes. Pensá en un cliente puntual, con una problemática puntual y jugá. Andá al garaje de tu casa, claro, de tu empresa, que sería un tiempo de innovación. Pensá qué solución le podrías dar que es fantástica. ¿Sabés a qué preguntas tenés que responder? Tenés que responderte esto. ¿Qué sería lo que, por más difícil que sea hacer, si lo hiciera, me generaría un impacto terrible en lo que quiero ofrecer? ¿Qué sería eso? Y bueno, sería que yo le pudiera ofrecer a mi cliente esto. Bueno, y para hacerlo, ¿qué necesitas? Y ahí empezás a trabajar. Y cuando te diste cuenta lo podés lograr. Es un diferencial que hay que buscar dentro del servicio que nosotros ofrecemos. Constantemente tenés que estar pensando, trabajando y innovando, pero para eso necesitas tiempo. Y si en tu agenda de trabajo no tenés tiempo, estás al horno.
Bien, ¿y Antares? Lo de Antares fue explicar una estrategia de competencia diferente. Antares es una empresa que conozco de cerca. Y Antares, el desafío de ellos es cómo compito como, como cervecería artesanal. Cuando en su momento la cervecería artesanal todavía no tenía el auge que tenía en su momento. La distribución es carísima, porque si ellos tenían que salir a competir en su momento, en el año 91 arrancan ellos, y ellos tienen que salir a competir embotellando cerveza y distribuyendo en todo el país, la distribución y la logística es carísima, y tenés que competir con las empresas grosas como Quilmes o Brahma en su momento, lo que era. Entonces ellos se plantearon el modelo de la franquicia gastronómica, y esa fue la estrategia de venta de ellos. ¿Estaba en auge la cerveza artesanal? No, en absoluto. Es más, Antares fue una de la primera franquicia como en la Argentina. Y ellos arrancaron planteando una franquicia gastronómica. Entonces, cada franquicia que abría gastronómicamente, para ellos era venta de litros y litros y litros. Entonces, su forma de distribución fue a través de las franquicias. Ellos hoy tienen casi 60, 65 franquicias en todo el país. Son 65 puntos de venta que todos los meses le demandan cerveza, sin tener que salir a vender. Automáticamente ya todos los meses le piden cerveza. Bien, Edu, un gustazo, sos un libro abierto. Repetime el nombre del libro para que la gente lo pueda conseguir. El modelo de la casa, pero si quieren entrar al sitio web que se llama thehousemodel.com, el modelo de la casa en inglés, thehousemodel.com, ahí pueden ingresar, husmear de qué se trata, hay un montón de información gratis, y si crean un usuario y contraseña pueden descargar imágenes, todo. Si después querés comprar el libro, ahí tenés un link que te lleva, podés comprar un ebook en Amazon, o ya en pocos días va a estar acá impreso en Argentina. Así que, buenísimo, gracias por la difusión. Gracias a vos por estar. Gracias.